Y bueno, el tema que corresponde es cerebelo. Yo titulé esta charla como Cerebelo, el gran terror del estudiante de medicina, debido a que siempre es un tema que el estudiante de medicina tiende a como evadirlo y no suele agradar mucho. Ya saben, ahí están pues nuestras redes sociales por si en algún momento desean ingresar a otra charla, pues ahí pueden encontrar el link. Bueno, eh, la charla tiene el siguiente contenido. Vamos a iniciar con una introducción, unos datos curiosos acerca del cerebelo, seguido de la anatomía, el microcircuito cerebeloso, después los principios de las patologías cerebelosas y finalmente con un caso clínico que tuve pues la experiencia de tenerlo pues en la rotación. Bueno, entonces vamos a iniciar con la introducción. Precisamente como les mencionaba al inicio, yo elegí este tema porque me parece que siempre uno le corre mucho cuando está estudiando neuro. ¿Y cuál es la forma más eficaz para empezar a entenderlo? Es estudiándolo. Entonces es como un reto para así poder dejarle de correr tanto este tema. Entonces vamos a iniciar con estos datos curiosos. No sé si sabían que el cerebelo constituye solo el 10% del volumen total del encéfalo. Es muy poco, pero contiene más de la mitad de sus neuronas. Entonces imagínense la cantidad de información que se procesa en el cerebelo. Y estas neuronas tienen el mismo microcircuito. La diferencia es que la información que le llega al cerebelo, es decir, las aferencias, y las aferencias cambian, y esto hace que tenga funciones variadas. Las distintas regiones del cerebelo van a recibir proyecciones de diferentes partes del cerebro y de la médula espinal. Estas llegan al tronco y se van a proyectar a diferentes sistemas motores y no motores. Los síntomas de una lesión o daño en el cerebelo, en lo que serían los humanos, lo que han visto los investigadores y la gente y los médicos, es que el cerebelo participa en el control del movimiento. Eso es lo que uno, desde los semestres más bajitos, asocia cerebelo con movimiento. Entonces es por eso, conocer cuáles son los síntomas y signos de las enfermedades cerebelosas para que nosotros podamos enfocar a los pacientes de una forma eh, muchísimo más eficaz. Y adicionalmente eso también es no solamente meter al cerebelo con el tema del movimiento, sino también con otras asociaciones no motoras, como lo que sería el comportamiento y otras más que vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Y estos son los principios fundamentales que quiero que tengan en mente para poder comprender la fisiología del cerebelo. Entonces, en primer lugar, el cerebelo actúa con antelación a la retroalimentación sensorial que surge del movimiento. Entonces, proporciona como un control previo a las contracciones musculares. ¿Cómo así? Entonces, el cerebelo, en lugar de esperar a esa retroalimentación sensorial, va a anticipar, como les mencioné, las contracciones musculares que serán necesarias para llevar un movimiento de forma suave, precisa, rápida al punto final. Es decir, si yo me quiero quitar las gafas, perdón, es que las gafas, tengo que llevar mis manos hacia la parte de las gafas y retirarlas. Y todo eso tiene que ser movimientos precisos. Entonces, el fallo de estos mecanismos provoca lo que se denomina temblor de intención, que ya vamos a hablar un poquito de la patofisiología de este signo. Eh, pero pues también tenemos que saber que el movimiento de una articulación sabemos que inicia con la contracción de un músculo agonista y va a finalizar con la contracción que la literatura denomina como adecuadamente programada del antagonista. Es decir, el cerebelo programa los músculos antagonistas para que desde el inicio del movimiento ya empiecen a actuar y así pues ellos comienzan a actuar mucho antes de que haya habido tiempo para que la retroalimentación sensorial llegue al cerebro. Por lo que ahí es donde les digo el labor del cerebelo. Para lograr dicho control, entonces el cerebelo se tiene que basar de modelos internos del cuerpo para poder procesar y comparar las aferencias con las eferencias. Luego también otro principio básico es que el cerebelo desempeña un papel especial en la sincronización motora y perceptiva, en la coordinación y es fundamental para lo que sería la adaptación y el aprendizaje de las habilidades motoras. No solamente, bueno, motoras y no motoras.
Y por último, pues el cerebelo tiene una amplia conectividad con áreas no motoras, como se los he mencionado. Esto, en esta imagen que ven acá, podemos ver como tal las diferentes conexiones que tienen e involucra áreas de la corteza que no tienen función motora. Es por eso que los investigadores ya nos empiezan a decir que el cerebelo también desempeña funciones similares en lo que sería la realización y el aprendizaje de los comportamientos no motores. Bueno, entonces vamos a iniciar con la anatomía. Una vez ya tuvimos esos principios, hay que saber de dónde queda el cerebelo y conocer a este integrante del sistema nervioso. Entonces el cerebelo ocupa la mayor parte de la fosa craneal posterior, está compuesto por un manto externo de materia gris, que sería la corteza cerebelosa, y luego, pues, internamente está compuesto por materia blanca. Y dentro de esta materia blanca están los tres pares de núcleos que son profundos, se les denomina así, núcleos profundos, que son el núcleo fastigio o fastigial, que se encarga principalmente del equilibrio, luego el núcleo interpuesto, que está compuesto o lo conforman los núcleos emboliforme y globoso, que se encargan de la bipedestación y marcha, y el núcleo dentado, que se encarga más que todo de los movimientos finos. La superficie del cerebelo pues también es demasiado como convolucionada, tiene muchísimos pliegues paralelos que los denominan folia. Estos, folia en latín significa hojas, y más adelante van a ver en una imagen que el cerebelo tiene forma de árbol. Cuando se hace un corte de cerebelo, pues realmente es muy bonito. Adicional a eso, hay otras dos fisuras transversales que nos van a dividir el cerebelo en tres lóbulos, que ya les voy a decir cuáles son, y una fisura que quiero que tengan en mente es la fisura primaria, que aquí con colores nos logra pues, ver cuál es su función. La fisura primaria nos va a separar lo que sería el lóbulo anterior del posterior. Y en la parte posterior, bueno, y aquí en la línea media, perdón, vemos el vermis, con la paravermis, que son estos surcos laterales, longitudinales, perdón, son los que nos van a separar el cerebelo en hemisferio izquierdo, derecho, bueno, derecho, izquierdo y el vermis, que es la línea media, que todos tienen funciones muy específicas. Y en la cara ya inferior, aquí está el otro lóbulo, que sería el lóbulo flóculo-nodular, que un límite importante es esta fisura posterolateral, que precisamente nos separa al cuerpo del cerebelo, que es el lóbulo anterior y posterior, de este lóbulo. Filogenéticamente hablando, es el más antiguo de todos, es el que está en casi todos los animales. Algo muy importante aquí, pues como para hacer un recorderis de charlas anteriores, aquí está las amígdalas cerebelosas, que pues sabemos que tienen las patologías asociadas, que sería, por ejemplo, la malformación de Budd-Chiari, que pues se dio en otra charla. Bueno, y aquí podemos ver en lo que les mencionaba ahora, que pues estas son las folias, que son como las hojas, ¿sí? Y podemos ver los núcleos. Entonces estaría el dentado, luego el interpuesto, o que está compuesto por el globoso y por el emboliforme, y en el medio el fastigio. Bueno, y sabemos que el cerebelo se adhiere al tronco por medio de los pedúnculos cerebelosos. Son tres. El pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso superior, que también se le denomina brachium conjuntivum. También tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande de todos, que también se le puede llamar brachium pontis. Y el pedúnculo cerebeloso inferior sería el que pues, también podemos denominar cuerpo restiforme. Gracias a estos tres pedúnculos, las fibras van a poder conectar lo que sería la corteza cerebral, la médula espinal y el puente con el cerebelo. ¿Listo? Bueno, aquí, como brevemente, la irrigación del cerebelo está dado más que todo por la circulación posterior. La arteria basilar va bueno, primero la vertebral, de esta va a salir la pica. Recordemos que la pica es la arteria la arteria cerebelosa posterior inferior, y de la basilar van a salir la aica, que es la arteria cerebelosa anterior inferior, y la arteria cerebelosa superior. Estas tres arterias son las que se encargan de darle irrigación al cerebelo. Entonces, en caso de que haya una CV de fosa posterior
y se haya ocluido algunas de estas, nos puede dar lo que serían los síntomas cerebelosos. Bueno, entonces muchas partes del cerebelo forman bucles con la corteza cerebral, es decir, mandan y reciben información hacia la corteza, hacia el puente y hacia la médula espinal. Y toda esta información sabemos que pasa pues, por los pedúnculos cerebelosos. Y si bien sabemos, en el tallo se encuentran los núcleos pontinos, que son súper importantes porque ahí es donde pueden como ocurrir relevos de la información. Y vamos a dividir el cerebelo en tres áreas funcionales, en lo que sería el vestíbulo cerebelo, el espino cerebelo y el cerebro cerebelo. Ya vamos a ir viendo uno por uno cuáles son las funciones y quiénes lo componen. Entonces vuelvo a repetir esto para que quede súper claro. La corteza cerebral le va a mandar información al cerebelo a través de los núcleos pontinos, ¿sí? Luego el cerebelo se vuelve a proyectar nuevamente a la corteza cerebral a través de relevos en el tálamo, y la médula espinal le va a mandar a estas dos estructuras, al cerebelo y a la corteza, información a través de sus fibras ascendentes, que sabemos que son sensoriales. Entonces les mencioné estos tres: el espinocerebelo, vestíbulo cerebelo y cerebro cerebelo. El vestíbulo cerebelo, su nombre lo indica, tiene mucha relación con el sistema vestibular, y está formado por el lóbulo flóculo-nodular. Es la parte más primitiva del cerebelo. El espinocerebelo está formado por el vermis y la paravermis, ¿sí? O esta parte podríamos decir que es la intermedia de los hemisferios cerebelosos. Es como el segundo en la filogenéticamente hablando. Y el cerebro cerebelo es el que son los hemisferios laterales. Estas son las áreas filogenéticamente más recientes, son las más grandes, tiene una masa muchísimo más grande en humanos que en lo que serían monos, gatos y todo lo demás, porque ya desempeña funciones muchísimo más específicas. Vamos entonces uno por uno. El vestíbulo cerebelo entonces recibe información vestibular y visual. ¿A través de quién? De los canales semicirculares, de los otolitos, del colículo superior, de la corteza visual. Todo esto pues va obviamente a llegar primero a un núcleo en el tallo y de ahí pues va a llegar a lo que sería el vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo tiene algo particular, y es que se va a proyectar a los núcleos vestibulares del tronco. Entonces posiblemente los núcleos vestibulares le mandan información, pero el vestíbulo cerebelo también le va a mandar información a lo que serían los núcleos vestibulares. Como les mencionaba al inicio, participa principalmente en el equilibrio y en otros reflejos vestibulares y en los movimientos oculares. Y es muy único a los otros dos, se diferencia, porque las fibras del vestíbulo cerebelo no tienen que ir a los núcleos internos del cerebelo. Ellos van directamente a los núcleos vestibulares del puente. ¿Listo? Y modula los tractos vestibuloespinales lateral y medial. Recordemos que estas son las que controlan más que todos los músculos axiales y los extensores de lo que serían las extremidades. ¿Listo? ¿Y esto qué hace? Asegurarnos el equilibrio durante la postura y la marcha. Los déficits más llamativos tras las lesiones de este vestíbulo cerebelo es más que todo con la parte visual, el movimiento ocular, porque hay un problema de persecución, por así decirlo, hacia el lado de la lesión. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga una lesión en el vestíbulo cerebelo lateral izquierdo puede seguir, entonces en esta imagen, puede seguir un objeto que se mueva hacia la derecha, pero no puede seguirlo hacia si se mueve hacia la izquierda. Ahí es donde se da como tal los movimientos sacádicos de los ojos. Ellos pueden tener un reflejo vestibulocular cuando hayan rotaciones en la cabeza, pero no pueden suprimirlo cuando el objeto que están siguiendo se mueve con la cabeza. ¿Listo? Y la causa más común de que esto suceda, que haya una afectación del vestíbulo cerebelo, son por los neuromas acústicos, que es el tumor benigno que crece más o menos por el octavo par, y ellos pues lo pueden comprimir. Entonces aquí en esta imagen vemos como un resumen de lo que les acabé de decir, pues están las tres, pero vamos a enfocarnos solo en el vestíbulo cerebelo, en el que le llega toda esta información, ya dijimos que es visual y vestibular, que llega al núcleo vestibular en el puente,
este llega al lóbulo flóculo-nodular y ya luego vuelve al núcleo vestibular. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el espinocerebelo. Él está compuesto por el vermis y por las partes intermedias de los hemisferios cerebelosos o paravermis. Se llama así porque recibe muchísima información de la médula espinal, de ahí espino, médula espinal. Entonces, espinocerebelo tiene que ver más que todo con los tractos espinocerebelosos, tanto el dorsal como el ventral. Sabemos que estas vías van a transmitir información más que todo del tacto, de la presión, la posición de las extremidades, y también va a transmitir información de las interneuronas espinales. ¿Listo? Estas aferencias van a darle como tal al cerebelo una información sobre el estado cambiante del organismo y su entorno, lo que sería, acuérdense, lo de la propiocepción. El vermis va a recibir información visual y auditiva y también vestibular, así como toda la información sensorial, somática que venga de la corteza cerebral. Se va a proyectar a través del núcleo fastigial, es decir, va a ir del, por ejemplo, vermis, núcleo fastigio, y luego de ahí va a ir a lo que serían las regiones corticales nuevamente o al tronco también cerebral. Listo. Y ya todo esto pues va a generar lo que serían las fibras descendentes también. Aquí en esta imagen podemos ver el homúnculo cerebeloso, donde nos dicen que el vermis se encarga más que todo de miren que están como la musculatura proximal, mientras que el paravermis ya se encarga de lo que sería la pues más axial. Listo. Entonces el vermis va a gobernar lo que sería la postura, la locomoción y también movimientos oculares. Listo. Bueno, y también las partes intermedias adyacentes a lo que sería paravermis va a proyectarse hacia el núcleo interpuesto y va a precisamente proporcionar como tal la aferencia de los sistemas córtico-espinales y rubroespinales que vimos en la charla pues, de las vías. Y sabemos que estas vías van a controlar los músculos distales de extremidades y pues los dedos, por ejemplo. Y debido a que estos sistemas cruzan la línea media al descender la médula espinal, pues las lesiones cerebelosas interrumpen los movimientos ipsilaterales. Entonces las lesiones cerebelosas van a afectar de forma ipsilateral. Eso es algo súper importante que lo diferencia mucho de cuando hay una afectación cortical, porque sabemos que cuando hay una afectación cortical es siempre como la manifestación es contralateral. Y aquí es ipsilateral. Aquí nuevamente volvemos a ir a la misma. El espinocerebelo va a recibir toda esta información que les mencioné, va a llegar al puente y del puente ya va a llegar al cerebelo, ya sea al núcleo fastigio o al interpuesto, y de ahí va a ir al núcleo rojo para la vía rubroespinal, también va a ir al tálamo ventrolateral y también a los núcleos vestibulares. Y finalmente el cerebro-cerebelo. Este es como tal, como les dije, el más, filogenéticamente hablando, el más nuevo. Casi todas las aferencias y eferencias de esta región va a tener que ver con la corteza cerebral y la salida se va a transmitir a través del núcleo dentado. Entonces, el cerebro-cerebelo tiene relación con el núcleo dentado y este se va a proyectar a través del tálamo. Sabemos que hace ahí relevo a lo que sería la corteza motora, la corteza premotora, parietal, también a la prefrontal del lado contralateral. Y también es importante aclarar que el núcleo dentado también se va a proyectar a lo que sería el núcleo rojo contralateral. ¿Listo? Algunas de las funciones que tiene el cerebro-cerebelo es la planificación y la ejecución del movimiento, pero también desempeña un papel importante en funciones cognitivas que no están relacionadas como con la planificación motora, lo que serían los procesos visoespaciales y procesos del lenguaje. Listo. Y actualmente hay estudios que están intentando comprobar si hay una relación entre los daños de estos hemisferios cerebelosos con la esquizofrenia, la distonía y el autismo. Solo que como no es el tema de esta charla, pues ya quedaría como para los curiosos que quieran leer acerca de eso. Entonces aquí nuevamente agregué esta imagen
porque nos muestra como tal todas las otras funciones que también tienen estos hemisferios. Pero pues va de la corteza de asociación, luego a los núcleos pontinos, dentado, y ya luego va al tálamo. Más que todo, listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el microcircuito cerebeloso. Esta es como la parte que los estudiantes de medicina suelen como no querer. Entonces vamos a ir como de a poquito. Entonces son tres capas. Está la capa granular, la capa de células de Purkinje y la capa molecular. Entonces vamos a ir de la más profunda a la más superficial. La primera es la capa granular. Tiene un montón de células granulares, ahí es el nombre granular, más o menos 100 millones, un montón. Y esta es la capa que corresponde como tal a la entrada de información. ¿Listo? La capa granular también contiene otras células. Tiene las células de Golgi de mayor tamaño, que son muy importantes porque estas se encargan de inhibir a las células granulosas. También tienen otras neuronas, como serían las células de Lúgaro, las células en cepillo unipolares y las células en candelabro. Y algo muy importante es que las fibras musgosas, que ya vamos a hablar de ellas porque son súper protagonistas en lo que sería este microcircuito cerebeloso, van a llegar a esta capa, van a terminar en esta capa. Fibras musgosas van a hacer sinapsis con las células granulares. ¿Listo? Son de carácter excitatorio, ya vamos a comparar un poquito y hablar más de ellas, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, luego yendo a la capa media, o también la denominan capa de células de Purkinje, es porque aquí se encuentra el cuerpo o el soma de las células de Purkinje. Estas neuronas tienen una morfología, yo creo que es una de las morfologías más hermosas de todo el sistema nervioso y son súper características. Uno las identifica de uno. Y es porque del soma sale un axón, ¿sí? Y esos axones son como tal la deferencia que va a llegar a los núcleos pontinos o a otras partes y son de carácter inhibitorio. ¿Por qué? Porque liberan GABA. Acordémonos que cuando el GABA está involucrado es inhibitoria. ¿Listo? Y del otro lado salen las dendritas, que parece un árbol. O sea, si uno ve las placas histológicas de las células de Purkinje, las dendritas parecen un árbol. Y estas se extienden a la capa molecular. Y en esa capa molecular van a recibir entonces las fibras trepadoras, que son las otras protagonistas de este microcircuito, y también van a recibir como tal sinapsis con células granulares y algunas interneuronas inhibitorias. Entonces, hablando de la capa molecular nuevamente, ahí están entonces las dendritas de las células de Purkinje, ¿sí? Esas dendritas miden entre 1 a 3 milímetros, o sea, son dendritas bastante largas. Y esta, además de tener estas dendritas, también tiene los cuerpos de unas interneuronas que son dos. Son las células estrelladas y las células en cesta. Y ellas se encargan de inhibir a las células de Purkinje. Entonces, si nos ponemos a pensar, si inhiben las células de Purkinje que tienen acción inhibitoria, entonces se va a dar un estímulo. ¿Listo? Y además, pues las células granulares, ellas pues proyectan su axón, que luego se le va a denominar fibras paralelas, porque discurren paralelo a lo que serían los folios o estas circunvoluciones. Hablando entonces de estas dos fibras súper protagonistas de este microcircuito, están las musgosas y las trepadoras. Entonces, estos son los dos tipos principales. ¿Listo? Son de carácter excitatorias y vamos a hablar entonces de cada una. Las fibras musgosas se originan en los núcleos pontinos, en la médula espinal y también en otros núcleos del tronco del encéfalo. Y las fibras trepadoras van a proceder del núcleo olivar inferior. Acordémonos que el núcleo olivar inferior está en la médula oblonga. ¿Listo? Y ellas reciben como tal las aferencias de la corteza cerebral, el núcleo rojo y la médula espinal. Pues hablando de las fibras musgosas, ellas llegan, como les dije, a la capa granular, entra por los tres pedúnculos, no es selectiva, hay unas vías que entran solo por el superior, hay otras que entran solo por el inferior, pero estas fibras musgosas entran por los tres y van a tener contacto con las células granulosas.
Ya estas células granulosas van a mandar su axón y van a generar una acción en las células de Purkinje. Y las fibras trepadoras, ellas son también de carácter excitatorio, pero ya ellas no hacen sinapsis con las células granulares, sino que hacen sinapsis con las células de Purkinje directamente. Una fibra trepadora puede hacer sinapsis con varias células de Purkinje, más o menos 7 a 10, pero una célula de Purkinje solo puede tener una sinapsis con una célula trepadora. Listo, entonces eso nos dice que una fibra trepadora puede tener efecto en varias células de Purkinje. Listo. Bueno, y ahora, pues ya entendiendo esto, que estas son, pues, generan una excitación en lo que lleva las células de Purkinje y estas tan GABA, así es como más o menos funciona lo que sería el microcircuito cerebral. Entonces ya entrando como tal a tema, que serían las enfermedades cerebelosas, pues como en este grupo pues es de interés y nos estamos preparando como tal para el concurso, muchas veces pues hacen preguntas de cultura general y eso también es importante saberlo, saber la historia. Entonces estos signos de las enfermedades cerebelosas fueron descritas por primera vez por Babinski. Ustedes ven que ahí se le han reconocido muchísimas cosas, más o menos en 1899 fue cuando describió estos signos, y luego en 1920 Gordon Holmes es el que siguió también estudiando estos trastornos y llegaron a una conclusión. Y cuando uno ve a un paciente con síntomas cerebelosos, sabe que el movimiento está alterado. Entonces se alteran los movimientos, los patrones de movimientos normales. Los pacientes describen que hay una pérdida de la naturaleza automática e inconsciente que tienen los movimientos. Uno a veces no tiene que pensar para mover el brazo. Uno dice, quiero ir a coger esta lata y ya, pero uno no tiene que pensar en todos los movimientos que se tienen que hacer. Y esto entonces se ha concluido que si un cerebelo que funcione mal hace que la corteza tenga que intentar como desempeñar ese rol. Por eso es que hace que se tenga que esforzar mucho más para compensar ese daño en el cerebelo. Entonces, casi nunca logra como tal compensarlo por completo. Y de hecho es un poco agotador. También es muy importante destacar esto, no hay plejía. Pues ustedes saben que cuando hay un daño en la corteza cerebral, se presenta la hemiplegia, pero aquí no hay plejía, eso es lo que lo diferencia. Hay más bien alteraciones en las características del movimiento voluntario, la marcha y la postura. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Si el paciente tiene plejía, posiblemente no sea un daño en el cerebelo. Entonces vamos a ir síntoma por síntoma. Luego empecemos con la ataxia. La ataxia es el síntoma o signo más destacado de los trastornos cerebelosos. Y también pues, se puede definir como la falta de coordinación de los mismos, de los movimientos. La ataxia es el término que nosotros utilizamos para describir todas estas características motoras asociadas al daño cerebeloso. Entonces, las personas con trastornos cerebelosos realizan movimientos que parecen espasmódicos, irregulares y muy variables. Y la ataxia de las extremidades, que uno la lee como limb ataxia, se va a caracterizar porque hay trayectorias dismétricas. Entonces, son como trayectorias curvas. Aquí podemos ver en esta imagen que es que se le pide al paciente que de un punto lleve su mano a la nariz, debería ser esto, pero se hacen trayectorias irregulares y variables que oscilan mucho más, como oscilan muchísimo más cuando está ya empezando a llegar al punto donde se quería llegar. Y otra cosa muy importante es que los pacientes intentan simplificar el movimiento multiarticular, ¿sí? Eso se llama descomposición del movimiento. Es decir, los pacientes es como una forma de compensar. Los pacientes, por ejemplo, mantener el codo, para ellos es muy difícil mantener el codo, mantener el hombro firme mientras mueven el codo.
Y este, pues, es como tal esa mala predicción. Yo les mencioné que el cerebelo se encarga de predecir o encargarse de esa contracción muscular antes de. Entonces, si esto se afecta, no saben cómo el movimiento del codo va a afectar mecánicamente al hombro. Entonces, esto hace que intenten compensar con esta retroalimentación retardada que llegó pues, de la parte sensitiva. Entonces, en vez de alzar únicamente el antebrazo, terminan alzando todo, por una forma pues como tal de compensar. Luego tenemos el temblor de acción o de intención. Este es también súper característico, que al final de los movimientos de alcance, es decir, el que mismo que les estaba diciendo, a medida que se vaya acercando al objetivo, hay una mayor oscilación. Eh, entonces, este es como, y mejora muchísimo más cuando cierran los ojos. ¿Por qué? Porque como hay una retroalimentación visual, si tú cierras los ojos ya no la hay. Entonces, por eso mejora. Aquí voy a poner este videito un segundo para que logren ver eh, a la paciente. Entonces, miren, están viendo el video. Miren, entonces le piden que vaya a coger el marcador y a medida que se va acercando, va oscilando muchísimo más. ¿Sí? Y miren que a esta, miren que a este paciente le dicen que estire la mano y miren que no tiembla. Entonces no hay temblor en reposo, pero sí temblor de acción. ¿Listo? Eso es algo súper importante. Luego tenemos la disdiadococinesia. ¿Listo? La disdiadococinesia en griego significa alteración del movimiento alterno. Entonces es cuando los pacientes tienen dificultad o muestran anomalías en lo que sería el ritmo y la regularidad de los movimientos repetidos. Entonces está esta prueba que nos la enseñan en semiología, que es hacer esto, ¿cierto? Entonces miren cómo hay una descoordinación, ¿sí? De los movimientos repetidos. Esto también es algo característico de las enfermedades cerebelosas. También hay una falta de equilibrio, acompañado pues de la ataxia. Esto depende mucho del lugar donde esté el daño, porque sabemos que, si se acuerdan del homúnculo cerebeloso, pues si se afecta la vermis habrá más bien un, una como oscilación del tronco, mientras que si es del paravermis, es más de las extremidades. Entonces va a haber una dificultad para cambiar como el peso de un pie al otro. Entonces esto hace que los pacientes se puedan caer, se caen muchísimo más fácil. Ellos tienen un patrón de marcha que es paso amplio con los pies separados, y esto es precisamente para intentar mejorar esa estabilidad. Y el tronco oscila cuando está sin apoyo al sentarse, entonces es lo que se denomina astasia y abasia, perdón. ¿Listo? Eso también. Y estos tres los puse juntos porque son signos que pueden observarse también en otros daños diferentes al cerebelo. Por ejemplo, en la corteza, o por ejemplo la disartria se puede observar también cuando hay un daño en la corteza, en el área de Broca, o cuando hay daño en el hipogloso, pues se puede observar la disartria. Entonces, por eso los puse aquí juntos, porque no son tan específicos de cerebelo. Entonces se puede dar la disartria, que sabemos que es como tal esa dificultad para vocalizar. Luego está el nistagmus, que es esto que ya les voy a mostrar. Miren, acá. Esperemos. A ver. Sí, ahí empiezan a... Bueno, no se vio tan bien. Pues se ve mucho mejor cuando uno lo ve, son los movimientos, son unas sacadas que tiene, pues como tal, la mirada. ¿Sí? Y luego está la hipotonía, que como tal es esa resistencia reducida a los desplazamientos pasivos de las extremidades, y esto está muy relacionado con algo que ustedes lo escuchan como reflejo pendular. Entonces vamos a verlo. Miren, miren.
Entonces, por lo general, cuando uno hace el reflejo rotuliano, pues debería simplemente hacerse y ya, pero aquí el pie queda como si fuera un péndulo. Eso también es algo característico de pacientes que tengan algún trastorno cerebeloso. Bueno, y también, además de las afectaciones motoras, también hay una afectación sensorial y cognitiva. Se sabe que hay una afectación en las capacidades de la propiocepción. Recordemos que la propiocepción es ese sentido de la posición y el movimiento de las extremidades, pero ojo, solo durante el movimiento activo. Listo, entonces la agudeza propioceptiva de los pacientes va a estar alterada, pero solamente en el movimiento activo. Entonces, una interpretación de esto es que el cerebelo normalmente ayuda a predecir, como les dije, el movimiento, o sea, ayuda a predecir como si es el predictor. Lo que sería importante como para la coordinación de los movimientos, percibir dónde están las extremidades durante el movimiento. ¿Listo? Bueno, y también, pues saben que el déficit, pues si se afecta el cerebelo, puede haber un déficit en la función ejecutiva, en la cognición, en la cognición, perdón, visual espacial, en el lenguaje y en el procesamiento emocional. Ya vamos a ver en cada parte. Por ejemplo, si hay un daño en el vermis, puede haber una desregulación emocional o afectiva. Esto puede ser porque hay mucha conectividad con las estructuras límbicas. O, por ejemplo, los daños en el hemisferio cerebeloso derecho están más relacionados con la disfunción verbal y del lenguaje. Y esto se cree que es porque este hemisferio está interconectado con el cortical, con la corteza cerebral izquierda, que es la que la mayoría de las veces está con el lenguaje, ¿sí? Y el daño en el hemisferio cerebeloso izquierdo se relaciona con una disfunción visoespacial, probablemente porque este hemisferio está conectado con la corteza cerebral derecha. Luego los estudios han dicho como, ¿será que estos pacientes que tengan algún daño en el hemisferio cerebeloso o algún daño en el cerebelo tendrá secuelas a largo plazo? Puede tenerlas o no. La cosa es en qué momento de la vida se da. Si se da en la infancia, puede generar muchísimas más secuelas que si se genera en la adultez. Y también obviamente la causa. Si es por alguna patología paraneoplásica o si es infecciosa o si es por el consumo crónico de alcohol, por ejemplo. Entonces, pues ya una vez uno como que medio comprende el cerebelo, uno dice como, ya, ya es muchísimo más fácil de identificar un paciente que tenga signos y síntomas cerebelosos. Esta tablita la encontré, es un resumen, porque eso es algo pues que siempre se le olvida al estudiante de medicina, que es qué fibras pasan por cuál pedúnculo. Entonces esto es importante que lo tengan, porque pues suele ser pues importante a la hora, por ejemplo, de un parcial o pues si uno sabe un tumor, qué fibras se pueden estar comprometiendo. Listo. Entonces ahora voy a presentarles un caso. En este caso, obviamente, por protección de los datos personales de la paciente, pues le cambié el nombre y las fotos que ven ahí son de un caso pues de internet. Eh, pero pues es un caso que tuve la oportunidad de presenciarlo pues en mis prácticas de pediatría y pues yo dije, casualmente me tocó un paciente con algo cerebeloso y a mí me tocaba pues la charla del cerebelo. Entonces dije, me lo sirvieron, por así decirlo. Entonces, les voy a leer la historia clínica. Entonces, Paulina, paciente de sexo femenino de 19 meses de edad, es traída por su madre porque no camina y mira como raro. Presenta un cuadro de 5 días de evolución consistente en ataxia y nistagmus. Hace una semana inició con fiebre y consultó al segundo día de fiebre con un presunto diagnóstico de otitis. Le realizaron un hemoleucograma, el cual fue normal, y fue enviada para la casa con amoxicilina. Al día siguiente, la paciente persistía con alteraciones en la marcha y con nistagmus, por lo cual pues, consulta nuevamente al hospital regional, donde le realizaron otro hemoleucograma y le dicen a la madre que consulte de manera ambulatoria por pediatría. Entonces se revisa en consulta privada, ahí es donde nosotros lo revisamos, donde se sigue evidenciando la ataxia con nistagmus y se le hizo un fondo de ojo que salió normal. Eh, perdón, salió normal. Entonces hasta aquí, pues nosotros dijimos, pues lo primero que pensamos fue en una encefalitis. ¿Será que la paciente tiene una encefalitis o una meningitis?
Entonces, pues se le realizó el examen físico y se dejó hospitalizado. En el examen físico, pues estaba febril al tacto, una frecuencia cardíaca de 89 y una respiratoria de 18. Se notaba el nistagmus bastante. En ese momento, nosotros lo pusimos así porque no sabíamos lo que era. Se dice trata de fijar un punto para poder enfocar. Está irritable, el latoscopio está normal, por lo tanto, pues el diagnóstico de otitis está como más dudoso. No tiene adenopatías y aún no tiene rigidez nucal. Cardiopulmonar está normal, abdomen sin masas ni megalias, genitourinario normal. En el neurológico está adecuado para la edad, se observa táxica, ¿sí? Y el llenado capilar es menor de 2 segundos. Entonces, estos fueron los diagnósticos iniciales: ataxia aguda en estudio, sospecha de encefalitis o si hay alguna reacción adversa a algún medicamento. Entonces, se hospitalizó, se dio analgesia en caso de que se necesitara, líquidos de mantenimiento. Como se le iba a realizar una punción lumbar para poder ver si había o no encefalitis o meningitis, pues se le dio sedación, se realizó la punción lumbar y se mandó a estudios. Se le realizaron también los paraclínicos que son de protocolo en la institución, y adicional a eso se le hizo una resonancia magnética cerebral, tanto simple como contrastada, bajo anestesia general. ¿Sí? Porque se quería ver si era más bien un problema, no tanto pues, asociado a un vértigo, eso, sino más bien algo central. También se le hizo un electroencefalograma de 3 horas, y ya de acuerdo a lo que saliera en el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, en el cultivo y en el FilmArray, se iban a iniciar o no los antivirales. Ya se le explicó a la madre y se firmó el consentimiento informado. Entonces, miren, los hallazgos de la resonancia magnética son compatibles con meningitis, pero no hay signos de complicación por imágenes. Y estos hallazgos se tenían que correlacionar con el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo había proteinorraquia, ¿sí? Y la glucosa estaba disminuida levemente. Y además de esto, miren que habían leucocitos aumentados a expensas pues habían mononucleares. ¿Listo? Entonces eso nos decía, ¿será que es viral? Eso fue lo que nosotros nos pensamos en ese momento. Entonces, obviamente, como era algo más neuro, que se consultó a un neuropediatra, donde nos dio como tal el diagnóstico. Se le hizo el FilmArray y miren que era, pues nosotros dijimos, ¿será que es una meningitis aséptica? Porque no se detectó ningún microorganismo. Entonces eso nos confundió muchísimo más. Pero sabíamos que no era una otitis, que era algo que necesitaba muchísima más atención. Entonces siguió hospitalizado. Entonces, la neuropediatra nos dijo, a esa paciente que tiene un síndrome de Kingsborn. También se llama opsoclonus opsoclonus mioclonus. ¿Listo? O ataxia opsoclónica. Entonces es un trastorno que incluye opsoclonus junto con mioclonía. Esa mioclonía puede ser corporal, difusa o focal. También hay un titubeo troncal, así lo describe la literatura, con o sin ataxia. Y esto puede ser tanto para neoplásico, la mayoría de las veces se puede asociar a un neuroblastoma cuando es diagnosticado pues en lactantes, o también puede ser para infeccioso, con infecciones víricas, faringitis, postestreptocócica, dengue, COVID, hay un montón de enfermedades asociadas. Pero siempre, siempre está la duda si es para neoplásico. Y pues, en las investigaciones han dicho que si es autoinmune, sea para neoplásico o posinfeccioso, hay algo que desencadena que se creen anticuerpos precisamente contra las células de Purkinje y contra las células granulares. Entonces miren que si es una patología cerebelosa. Adicional a esto, pues es algo, no es tan común verlo. En un estudio que leí del Reino Unido, mencionaban que la incidencia era de 0.18 casos por millón al año, y se da principalmente entre los lactantes entre los 13 y 24 meses. O sea, entra en el perfil de nuestra paciente y principalmente en pacientes del sexo femenino. Entonces eso nos indicó muchísimo más que posiblemente lo que tenía la paciente, lo que tiene es un síndrome de Kingsburg. Entonces se crean anticuerpos contra las células de Purkinje y células granulares. Todavía no se sabe específicamente cuáles son. O sea, se sabe que hay unos anticuerpos, pero su identidad sigue siendo desconocida. Casi el 50% de los niños
que tienen pues este síndrome, más o menos el 50%, tienen un neuroblastoma asociado. E incluso este cuadro se puede presentar antes de que se identifique el neuroblastoma. ¿Cuáles son las etiologías infecciosas? Más virus de la hepatitis C, dengue, la enfermedad de Lyme, COVID, Epstein-Barr, VIH, todos estos, y hay muchísimas más, solo que no me cabía. Pero aunque fuera parainfeccioso, siempre se tiene que hacer seguimiento en caso de que aparezca un neuroblastoma. Eso es algo importante. Y como esta patología se conoce poco, uno puede mandar al paciente para la casa y luego en unos años un neuroblastoma y pues empeora el pronóstico. Entonces, la clínica es principalmente cerebelosa, está la ataxia, el nistagmus, como les mencioné, el opsoclonus, y siempre, vuelvo a repetirlo porque esto es lo que quiero que se les quede de esta enfermedad, hay que hacer una búsqueda activa del neuroblastoma. Entonces, en estos pacientes se tiene que hacer una resonancia magnética, una tomografía para buscarlos. ¿Listo? Siempre tener en cuenta, obviamente, el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque pues, la mioclonía, la encefalopatía, la ataxia, puede ser, por ejemplo, una característica clínica de las encefalopatías tóxico-metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, el coma hiperosmolar puede generar esas presentaciones. Entonces, uno primero descarta lo más común y ya después se va con esto. También la enfermedad hepática, las intoxicaciones pueden generarnos esto. O muchas veces las enfermedades estructurales del puente de Barolio pueden producir estos signos. Y en contexto de fiebre, pues obviamente si la paciente estaba febril, pues uno diría, ¿será que es una encefalitis? Y más que todo en esta edad. Entonces siempre hay que hacer énfasis en la causa. ¿Listo? Y pues no quise poner una diapositiva de tratamiento porque pues el tratamiento en sí, si fue causado por un neuroblastoma, pues es la extirpación de este, o buscarlo activamente, mejorar con glucocorticoides o recambio plasmático, inmunoglobulina intravenosa, porque obviamente como es autoinmune, entonces hay que bajar. Entonces esto es un riesgo también porque los hace propensos a tener otras infecciones. Y obviamente si la clínica es infecciosa, listo, se soluciona la parte infecciosa, pero siempre se tiene que seguir buscando esto. Adicionalmente, pues en un ensayo clínico que leí, que se quería buscar como tal las secuelas neurológicas que tienen estos pacientes, ellos tienden en un futuro a desarrollar irritabilidad, conductas más agresivas. Pues, se ha visto como una asociación ahí. Y pues este es el síndrome de Kingsburn, más o menos. Eso fue un caso súper interesante. Ya estamos como en el proceso de la publicación del caso y todo lo demás, porque no es algo común y uno no puede diagnosticar lo que no sabe. Entonces, pues esta es la charla que les traje preparada para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o algo, pues me pueden escribir. Muchos ya saben mi número. Y pues no, muchísimas gracias pues por la asistencia. Ya saben, cualquier cosita me escriben. Se reveló pues la bibliografía que se empleó en esta presentación, es Candel principalmente.